Hola amigos, soy Gerson Dev y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de conexión a base de datos en C++, para lo cual vamos a utilizar MariaDB como base de datos. No olvidemos tener instalada MariaDB y la paquetería MariaDB-devel. Le damos un sudo dnf install, enter, y nos dirá, en este caso, como yo lo tengo instalado, nos dice que todo está listo y no queda nada más que hacer. En su caso, si no tienen la paquetería instalada, solamente le dan en sí y enter y se descargará todo lo necesario. Para comprobarlo, vamos a la carpeta raíz, user, include MySQL y vamos a contar con este archivito que es mysql.h, lo cual lo vamos a utilizar en nuestro proyecto. Vamos a editar el archivo de configuración. Al variable qt vamos a asignar SQL. Así va a ser con libs. Vamos a asignar la bandera -L MariaDB y vamos a incluir el path que vimos anteriormente. User include MySQL y listo, esto sería todo. Guardamos. Una vez que hayamos agregado estas tres líneas de código, vamos a nuestro main cpp, lo cual vamos a incluir el archivo include mysql.h. Entonces ejecutamos y como vemos, si acercamos el puntero nos va a salir la ruta completa, user include mysql.h, lo cual ya estaremos listos para codificar toda la conexión y todo el proceso a realizar. Vamos a crear una clase. La clase se va a llamar connection. Listo. Entonces vamos a agregar las siguientes constantes. De tipo char se va a llamar hostname. Vamos a tener database, username, password y el socket. Estas variables van a ser constantes de tipo char. Entonces ya las tenemos creadas. También vamos a tener constantes de tipo entero, que va a ser el puerto. Como sabemos, MySQL se comunica por el puerto 3306. Y la otra constante entera, y le vamos a dar 0. Listo. Ahora también vamos a crear las variables de tipo objetos, MySQL con, así las llamaremos, MySQL res, va a ser res, MySQL row respectivamente. Entonces de tipo público vamos a crear nuestro constructor y una función que va a retornar un tipo booleano que se va a llamar ejecución. Entonces, una vez creada nuestra clase, vamos a inicializar nuestro constructor, para lo cual vamos a decir
connection, vamos a utilizar estos 4 puntos que son la resolución de ámbito y connection. Entonces este va a ser nuestro constructor. Acá vamos a inicializar nuestras variables: hostname, database, username, password y el socket. Entonces nuestro hostname, vamos a decirle localhost, ya que lo tenemos en nuestra máquina local. Si lo tuviéramos en otra máquina, bastaría con colocar la IP. Este localhost también se puede reemplazar con 127.0.0.1. Pero en esta ocasión vamos a dejarlo con localhost. El nombre de la base de datos, la cual va a ser prueba C++. El username, que va a ser root. El password, que va a ser JersonDB. Y el socket 0. Null. Listo. Una vez creado nuestro constructor, vamos a programar la función ejecución, para lo cual le vamos a decir bool connect la resolución de ámbito y le vamos a decir ejecución. No olvidemos que estos 4 puntos es el operador de resolución de ámbito y se suele utilizar mucho en C++. Entonces vamos a trabajar con el manejo de errores, un try catch. Esto quiere decir, lanza esto y si hay una excepción, captúrala acá. En este caso vamos a decir, esto va a devolver un char, ahí está, un puntero de excepción char. Vamos a utilizar la salida, el manejo de flujos de salida de errores, el cual es CER, así como el cout, que maneja el flujo de salida estándar. El CER maneja el flujo de salida de errores. ¿Cuál le vamos a decir acá? Vamos a dibujarlo. Le vamos a decir exception, concatenamos con E y un salto de línea end of line. Vamos a decirle un return false, ya que hubo un error. Entonces en el try vamos a comenzar la programación. Vamos a inicializar el formato del objeto de MySQL con, lo vamos a igualar a un MySQL init, el cual va a inicializarse, le vamos a pasar de parámetro nulo. Entonces esto quiere decir que la conexión va a empezar en null. Vamos a establecer la conexión a base de datos. Para esto le vamos a hacer un if. Le vamos a decir si es diferente. Este operador es el operador de negación. MySQL real connect, lo cual vamos a, si vemos, vamos a pasarle los parámetros. El puntero
MySQL del objeto, el cual es con, y la constante del host, user, password, database, puerto, socket y la bandera de cliente, lo cual vamos a dejarlo en 0. Entonces empecemos. ¿Sí? Conexión. Vamos a pasarle el hostname, el username, el password, database, el puerto, el socket y 0. Entonces, vamos a decirle que si no se ejecuta eso, vamos a tener un flujo de salida de error, el cual le vamos a decir, vamos a utilizar la función MySQL error y le vamos a pasar la conexión y salto en línea. Esto nos va a pintar en consola el error o lo que haya fallado al realizar la conexión. Esto lo vamos a trabajar con un return. Vamos a retornar falso, false. Entonces, una vez realizado esto, solo si sucede un error vamos a tener una salida del mismo, dibujándonos o pintándonos en consola todo lo que va a pasar. Entonces, ahora vamos a agregar una consulta, un query. Vamos a decir un if MySQL query, le pasamos como parámetro la conexión y la consulta. En este caso le vamos a pasar show tables para que nos liste las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Entonces le vamos a decir que si arroja un error, error MySQL error y la conexión. Lo mismo de acá. Entonces, una vez realizado esto, vamos a listar todas las tablas que tenemos. Entonces vamos a decirle cout, vamos a decirle MySQL show tables, que estas son las siguientes. Salto de línea, en line, listo. Vamos a concatenar para que sea más bonito la database. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer un ciclo while en el cual vamos a decir que lo que se encuentre dentro de estos paréntesis sea diferente de null, se va a ejecutar. Mientras sea diferente de nulo, lo cual vamos a decir row, vamos a igualar a la función MySQL row fetch, fetch row, y le vamos a pasar res. No olvidemos que antes de listar
debemos de asignar a res la función MySQL use result y le vamos a pasar la conexión. Listo. Entonces vamos a decir si lo devuelto es diferente de nulo, simplemente vamos a pintarlo. Cout row 0 end line. Una vez realizado esto, vamos a liberar la memoria. MySQL free result, le vamos a pasar res. Entonces, una vez realizado esto, no olvidemos cerrar la conexión. Esto es muy importante. Le vamos a decir MySQL close y le pasamos la conexión. Listo. Entonces, una vez realizado esto, vamos a decirle return true. Perfecto. Listo. Ya tenemos programada nuestra función booleana llamada ejecución. Borramos este hello world y empecemos. Try catch. Vamos a pasar un char, una excepción, un puntero, y vamos a manejar el error tal cual lo manejamos acá. Listo. Entonces vamos a crear un objeto de tipo connection. Vamos a llamarlo opcon. Listo. Entonces de tipo booleano, una variable llamada result va a ser igual al objeto ejecución, a la ejecución perteneciente al objeto. Entonces vamos a hacer un simple if que diga si es falso el resultado nos muestre un mensaje de error. Listo. Saldo de línea. End line. Listo. Entonces, esto sería todo. Ahora vamos a conectarnos a nuestra base de datos MySQL-u root y el password. Una vez conectado, le vamos a hacer un show database y como vemos tenemos creada nuestra base de datos prueba C++. Vamos a usarla, use prueba C++. Como vemos, la base de datos ha sido cambiada a prueba C++. Y vamos a agregar la consulta show tables. Prueba y prueba para ver. Es la misma consulta que estamos enviando en el query en nuestro proyecto. Entonces, como vemos, el resultado es prueba y prueba para ver. Entonces, si ejecutamos nuestro proyecto, como vemos, tenemos estas dos tablas en nuestra base de datos. Para lo cual, vamos a crear otra. Vamos a decirle create table MySQL, la voy a llamar, le voy a decir el ID sea de tipo entero. Listo. Query OK. Y si le damos show tables,
Como vemos, ya tenemos una nueva tabla llamada MySQL, lo cual al ejecutar de nuevo nuestro proyecto se debe ver reflejado. Entonces ejecutamos y como vemos ya tenemos nuestra base de datos MySQL creada. Esto es solo un ejemplo. Otro simple, select asterisco from MySQL. Ejecutamos y como vemos, bueno, no nos va a retornar nada porque no tenemos data. Pero show tables funciona correctamente. Pero ¿qué pasaría si la contraseña no sería la adecuada? Al ejecutar, como vemos, hay un error y nos pinta el error que ha sucedido. Nos dice acceso denegado para el usuario root localhost, lo cual nos dice que la contraseña se encuentra mal. Entonces agregamos correctamente la contraseña y al ejecutar ya tenemos nuestra lista de tablas de nuestra base de datos pruebas C++. Bueno, eso sería todo. El código lo voy a dejar en el link de la descripción y cualquier consulta o duda o aporte, no olviden comentarlo aquí abajo. Suscriban, compartan el video, díganme si les gustó y los veo en otro video tutorial. Hasta luego.